Educación al día. Un espacio para entender el rol del pedagogo en la comprensión del desarrollo humano durante su ciclo vital. Hola, soy Jenny Salazar. Bienvenidos a este espacio de Educación al día. Bienvenidos a este episodio de podcast. Hoy, en Mujeres Asesinas, Oriana, la madre protectora. Oriana tenía tan solo 15 años de edad cuando conoció a Ernesto. Él tenía 34. La diferencia de edad en ese momento no fue obstáculo para que Oriana disfrutara de cada momento que podía estar a su lado. Ella era una niña de casa. Su mamá la cuidaba tanto que no permitía que saliera con sus amigos del colegio. No le permitía siquiera salir sola, menos sin ella. La acompañaba a la biblioteca del colegio en las tardes, cuando debía hacer tareas, y si le tocaba hacer algún trabajo en grupo, debía llevar a los chicos a casa para supervisar lo que hacían. En sí, Oriana vivía en una jaula de cristal en la que se estaba asfixiando. Ella era una niña muy hermosa, tenía muchos pretendientes y en el pueblo todos la admiraban por su belleza y nobleza. Su cabellera larga y dorada era la envidia de todas las niñas. En muchas ocasiones trataron de cortar algún mechón de cabello en clase para que tuviera que cortarlo definitivamente. En sí, Oriana era amada por muchos y odiada por pocos. Pero había algo en ella que la entristecía y era no tener a su padre cerca, pues él había dejado de ir a casa desde que ella tenía 7 años y su mamá se había sumido en un profundo sufrimiento que se desquitaba con ella al punto de golpearla por cualquier cosa sin sentido. Oriana estaba hastiada y fue cuando encontró en Ernesto una salida a su sufrimiento. Había encontrado, según ella, el amor de su vida. Un hombre que le brindaba no solo amor, sino que la protegería contra viento y marea. Sin embargo, él tenía su lado oscuro, y es que nunca le dijo a Oriana que tenía una familia y que tenía 3 hijos además. Fuera de eso, él vivía con ellos. Pero como era en otro pueblo, él pensó que Oriana nunca se iba a enterar. Ella cumpliría próximamente 16 años y él tenía un gran regalo, pues la incitó para que se escapara del colegio y estuvieran juntos. Él le robó lo más preciado, su virginidad, y ella cada día más enamorada profundamente de él, hasta el punto de desobedecer a su mamá y querer escapar con él para salir del sufrimiento al que la sometía. Y lo logró. Ernesto había perdido su trabajo en ese pueblo en el que vivía con su verdadera familia y tomó la decisión de irse para su lugar de origen, un pueblo pequeño en Santander, que hacía mucho tiempo no visitaba. Allá vivía su hermana menor, que a su vez vivía con su hijo pequeño, y a donde llevó a vivir a Oriana. Él iba y venía, pues no podía levantar sospechas con su mujer y sus hijos, así que le pidieron a Oriana decir en ese pueblo que era un familiar lejano, mientras él lograba separarse de su familia. Pero ella no comprendía por qué tenía que esconder su verdadera identidad. Así pasaron 3 meses y fue cuando ella quedó embarazada. Oriana estaba feliz de tener a su bebé y Ernesto ya no podía mantener más su farsa, porque también había dejado embarazada a la mamá de sus otros hijos. Cuando le dijo la verdad a Oriana, ya era demasiado tarde. La mujer de Ernesto se dio cuenta de todo y se fue al pueblo a buscarla. La golpeó hasta hacerla sangrar de un golpe que le dio en la cabeza y pisoteó su reputación, haciéndola ver como una quitamaridos. Aún nadie sabía que ella estaba esperando un hijo del hombre al que tanto amaba, pero del que tanto daño le estaba haciendo. No solo a ella, sino a esa mujer, a esa otra mujer con la que tenía sus hijos. Pero ella, inocente de todo, decidió irse a un pueblo cercano para tratar de olvidar y comenzar una nueva vida, sola, junto a su bebé. Dejar a ese mal hombre que había estado jugando con ella. Ella, tan hermosa, era pretendida por muchos hombres, quienes sentían que podían darle a ella y a su hijo una estabilidad. Pero los rechazaba porque no quería darle a su hijo otro padre, además que no confiaba ya en ningún hombre. Sin embargo, Ernesto no siguió su relación con la mamá de sus otros hijos y siguió buscando la forma de que Oriana regresara con él. La asediaba en su trabajo, la perseguía por donde quiera que ella se encontraba,
Era tanta la insistencia que hablaba mal de ella en todas partes, asegurando que era una mala mujer, que con cualquiera se acostaba. No le importaba a su hijo, solo quería que Oriana regresara. Por su parte, ella no quería volver con el rabo entre las piernas donde su mamá. No quería que ella se diera cuenta en la situación tan triste en la que se encontraba. Ya no tenía trabajo por todo lo mal que habían hablado de ella. Y fue cuando entendió que le quedaba solo una salida, y era volver con Ernesto. Al fin y al cabo, era el padre de su hijo, y pues ya que se había separado de su mujer, pues podría estar al fin con él, con el hombre que la había hecho mujer, y con quien en algún momento de su corta vida había decidido amarlo hasta su vejez. Pero es cuando todo se torna cruel y oscuro. El volver con Ernesto había sido la peor decisión de su vida. Él la maltrataba física y psicológicamente, pues se volvió un borracho, y cada que podía la insultaba, acusándola y cuestionándola de que quién sabe con cuántos hombres habría estado mientras estuvieron alejados. Además que trataba muy mal a su propio hijo, gritándolo y golpeándolo sin causa alguna, siempre insinuando que ni hijo de él sería. Eso carcomía el alma y la dignidad de Oriana, pues cada vez sentía que su vida no tenía paz y que debía tomar una decisión. Llegó el día en que Ernesto tuvo que realizar un viaje de negocios, así que Oriana vio la oportunidad perfecta para huir de esa casa con su hijo. Pero con tan mala suerte que Ernesto regresó antes de lo planeado, porque le habían cancelado la cita. Así que se dio cuenta que Oriana tenía ya todo listo para irse. Él en su furia la encerró junto con su hijo. Trató de que ella no se fuera, pero como él era tosco y celoso, no dudó en hacer que se quedaran por las malas. Esa noche no los dejó salir. Aún escuchando el llanto de su propio hijo, no se conmovía en lo absoluto, pero le hablaba a través de la puerta y le decía al niño que le dijera a su mamá que los dejaría salir si ella aceptaba quedarse con él. Era tanto el trauma psicológico en el que se encontraba Oriana que decidió aceptar quedarse de nuevo con él y desistir de separarse de Ernesto. Él siempre prometía a Oriana que iba a cambiar, siempre le pedía perdón por todo el daño que le causaba, pero la promesa le duraba un par de semanas y nuevamente la golpeaba perdiendo la cabeza por el licor. Pero esa noche fue diferente. Esa noche no solo golpeó a Oriana, sino que también alzó su mano contra el niño. Y fue cuando ella agarró un cuchillo y lo clavó varias veces en el cuerpo de Ernesto, porque ya estaba cansada, estaba hastiada de tanto sufrimiento, pero más que nada no permitiría que jamás golpearan o volvieran a maltratar a su hijo, así fuera su propio padre. Así que se llenó de rabia y resentimiento y con todas sus fuerzas mató a aquel hombre que no merecía haber nacido y a quien abusó de la ternura de una niña que tenía mucho amor para dar. Oriana fue encarcelada por el homicidio de Ernesto y el niño fue entregado a su abuela materna mientras ella paga una condena por defender a su propio hijo. Esta fue la triste historia de Oriana, la madre protectora, y como ella hay muchas madres más en el mundo. Invitamos en ese momento a Fabiola Corredor para que nos regale una reflexión al respecto. Bienvenida. El caso expuesto nos permite identificar varios problemas que desencadenan una ruptura familiar, particularmente la de los padres. La historia nos presenta la ausencia de la figura paterna que lleva a la hija después de los 7 años y a su madre a unas crisis emocionales al punto de crear una relación llena de inseguridades y angustias, avanzando en el tiempo durante las generaciones. Actos de violencia, calumnias, maltratos físicos y psicológicos que llegan hasta los hijos de ella, de la protagonista, al punto de llevarla a cometer un acto de homicidio. Es importante reflexionar en torno a esta permanencia y fidelidad del hombre y la mujer dentro de una familia, en medio de las dificultades y errores que ellos puedan cometer entre sí. Reconocer a los hijos es una parte de lo que implica la responsabilidad de los padres. La otra consiste en mantenerse cerca durante su crecimiento y desarrollo, haciendo un esfuerzo por brindar un acompañamiento ejemplar
que les brinde herramientas para una construcción sólida de su identidad y seguridad frente a la sociedad. Gracias por habernos acompañado en este episodio más de Mujeres Asesinas. Hasta la próxima.